analítica y su respectivo objetivo rápidamente y empezamos a copiar el temario. Nada más las unidades fundamentales y empezamos con el primer tema a continuación. Profe, las respuestas de álgebra las va a enseñar la siguiente clase. Sí, Ok, porque gracias. vamos a llegar al ejercicio 20 y revisamos todos los 10, ¿sí? Y explicamos algunos de ellos si hay duda. Una pregunta, ¿está compartiendo la pantalla? Es que no puedo verla. Permíteme, Osvaldo. ¿Sí se ve? Sí, muchas gracias. ¿Verdad? Está muy pequeña la letra, ¿verdad? ¿Listo?
No. No, profesor, espera. Por favor, pasen lista en el chat, nada más nombre y grupo. ¿Me escucharon? Sí, profe. Sí, profesor. El nombre y grupo.
Ok, empezamos con funciones trigonométricas del ángulo agudo. Y copiamos esa figurita. ¿Listo? Listo. Sí, Ok, listo. joven. Como bien saben, tenemos un triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo A, un ángulo B y un ángulo C. El ángulo C obviamente es el ángulo recto, que es el de 90 grados. Y si trabajamos con el ángulo A, para deducir las funciones trigonométricas del ángulo agudo, recuerden que un ángulo agudo es aquel que es menor de 90 grados. Entonces, aquí tenemos dos ángulos agudos, el ángulo A y el ángulo B. Si trabajamos con el ángulo A, B sería el cateto adyacente al ángulo A y A sería el cateto opuesto al ángulo A. Pero, si trabajamos con el ángulo B, el cateto adyacente al ángulo B sería el lado A y el cateto opuesto al lado B, al ángulo B, sería el lado B. Entonces, si trabajamos con el ángulo A, tendríamos, como bien saben ustedes, por definición, el seno del ángulo A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso sería A sobre C. El coseno del ángulo A sería cateto adyacente sobre hipotenusa, que en este caso es B sobre C. Y la tangente del ángulo A, por definición,
es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería A sobre B, y las inversas del seno cosecante se llaman inversas porque se invierten el numerador y el denominador. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante, que es la inversa, sería hipotenusa sobre cateto opuesto. La inversa de coseno es secante y sería hipotenusa sobre cateto adyacente, y la inversa de la tangente es igual a la cotangente, que sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y de acuerdo a las letras, obviamente el seno de A será igual a A sobre C, coseno de A será igual a B sobre C, tangente de A es igual a A sobre B, cosecante de A es igual a C sobre A, secante de A será igual a C sobre B, y cotangente de A será igual a B sobre A. Pero más allá de las letras, jóvenes, lo importante es los catetos y la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. ¿Podemos copiar eso, por favor? La mayoría de ustedes ya se lo deben saber de memoria, pero pues sí conviene tenerlo o ir formando nuestros apuntes. Me indican cuando podamos avanzar. ¿Listo? Sí, profe. Ok. Ponemos como título signos de las funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Más bien signo de las funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Ok, veamos.
¿Se ve bien? Sí, profe. Tenemos el primer cuadrante. El ángulo de trabajo, en este caso, está en el primer cuadrante, donde el ángulo se puede llamar con letras mayúsculas o con letras griegas, alfa, beta, gamma, phi, qué sé yo. Entonces, en este caso, estamos llamando al ángulo phi y en este caso, como estamos trabajando en el plano cartesiano, los lados del triángulo los vamos a identificar como X y la hipotenusa la vamos a identificar como radio vector y lo vamos a llamar D. Tenemos un punto en el primer cuadrante, un punto de coordenadas X, Y, ¿sí? Y por definición, tenemos que seno de teta es igual a cateto, ¿qué? Opuesto sobre hipotenusa. Sí. Pero observamos que tanto los catetos, el radio vector siempre va a ser positivo. En el primer cuadrante los dos catetos son positivos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al ser positivos, los catetos en el primer cuadrante, tanto seno como coseno como tangente y sus respectivas inversas, obviamente van a ser positivas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Porque vuelvo a repetir, los catetos son positivos y el radio vector siempre es positivo. En todas las identidades trigonométricas de ángulos agudos, trabaja A, C y D, o la hipotenusa, en este caso X, Y y D. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en el primer cuadrante, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente son positivas. En el segundo cuadrante, el punto P está aquí. Ahora nuestro ángulo de trabajo es este, ¿sí? Observamos que X es negativa y que Y es, ¿qué? Positiva. Entonces, el seno en el segundo cuadrante sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, los dos son positivos, positivo. Coseno en el segundo cuadrante es cateto adyacente sobre hipotenusa, más entre menos menos. Tangente del ángulo es igual a ¿quién? ¿Cateto qué? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Uno es positivo y uno es ¿qué? Negativo. Negativo, entonces en el segundo cuadrante. La secante es la inversa de ¿quién? ¿El coseno? Recuerden que es seno y su respectiva inversa es cosecante, coseno su respectiva inversa es secante, tangente y su respectiva inversa es cotangente. Ya dijimos que el seno en el segundo cuadrante es positivo, que el coseno es negativo, que la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, es que negativa, la secante sería igual a ¿quién? A hipotenusa sobre cateto adyacente, en este caso es negativa, ¿estamos de acuerdo? Sí. La cosecante es igual a ¿quién? A hipotenusa sobre cateto ¿qué? Es Adyacente. ¿Cómo es la cosecante en el segundo cuadrante? positivo. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y la cotangente Es negativo. Negativa. es negativa. ¿Es correcto? Sí. Revisen en el tercero y en el cuarto cuadrante estos valores, si están correctos, por favor. En el tercer cuadrante, ahora el radio vector está aquí. Aquí está el triángulo rectángulo y este es el triángulo de trabajo. Observamos que los catetos, los dos son ¿qué? Negativos. Sí, Sí.
Si los dos son negativos, el único que va a ser positivo es ¿quién? El tangente Y y el Cotangente. Cotangente. inversa, que es cotangente. Los demás obviamente van a ser ¿qué? Negativos. 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 Y en el cuarto cuadrante, ahora el radio vector está aquí, el punto está dentro del cuarto cuadrante. Observamos que X es positiva y que Y es ¿qué? Negativa. El seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, negativo, ¿estamos de acuerdo? Sí, El coseno en el cuarto cuadrante, cateto adyacente sobre hipotenusa, los dos son positivos. Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, uno positivo y uno negativo. Negativo. La secante es la inversa ¿de quién? Del coseno. del coseno. Positivo, entonces, ¿está bien? Sí, Cosecante es la inversa de... de secante. No. No, De seno. Seno, entonces es negativa también. Cotangente es la inversa ¿de quién? Tangente. Tangente. Entonces es negativo, ¿es correcto? Sí. ¿Copiamos eso o avanzamos? Tengo que ¿Perdón? copiar. No, sí, hay que cogerlo. Ok, me dicen cuando esté listo. Esto lo puse aquí como para recordar las definiciones de seno, coseno y tangente. En teoría ya las sabemos de memoria, pero las puse aquí para recordar de dónde sale o cómo se visualiza el cateto adyacente y el cateto opuesto y el radio vector. En este caso tendríamos que poner X, Y y D, pero lo de menos es cómo llamamos a los lados y a la hipotenusa. Lo importante es la definición. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente y sus respectivas inversas, secante, cosecante y cotangente. ¿Sí, jóvenes? sí, profe. Mande. Mira, yo en lo personal no recomiendo ningún libro en especial. Yo siempre aconsejo que ustedes consulten varios textos y el texto que se les haga más cómodo, ese es el que utilicen. ¿Sí me explicó? No a la práctica, mira, lo que pasa que el libro que para mí puede ser el ideal, a lo mejor para otra persona no lo es. ¿Sí me explicó? Eh, yo básicamente por eso aconsejo y no doy bibliografía para que sea una bibliografía libre y ustedes consulten varios libros y vean cuál es más pedagógico o más claro para ustedes. ¿Sí me explicó?
Además, además de que también realmente ya actualmente hay muchos videos en YouTube donde nos dan explicaciones también buenas de cada uno de estos temas. Y es importante o es necesario también considerar esos apoyos. ¿Sí, jóvenes? Ok. Incluso si ustedes consultan en la página de la FES los temarios, en la parte final viene una bibliografía recomendada. ¿Sí me escuchan? Ok, de nada. ¿Me indican cuando pueda avanzar? Ya, profe. Y ahorita avanzo. Digo las cuatro. Ponemos como título ángulos simétricos y ponemos la definición o el concepto de ángulos simétricos. ¿Se ve bien, jóvenes? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Espérame.
Copiamos la figura, tenemos el ángulo B y el ángulo menos B. Estos ángulos son simétricos. B es el simétrico de menos B y menos B es el simétrico de B. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. La copiamos, por favor. Y copiamos el texto. Bueno, ahí está. Hasta ahí. Ahí sí se ve bien. Sí, profe. Ok, veamos. Veamos. Seno del ángulo B. Vamos a trabajar ahorita con el ángulo B. De acuerdo a la figura, el seno del ángulo B es igual a cateto opuesto, que es B, sobre hipotenusa, que es C. ¿Sí? Y observamos ahora también que el seno del ángulo menos B, el seno del ángulo menos B, es igual a cateto opuesto, que es menos B, sobre hipotenusa, que es D. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí. Sí, profe. ¿Y qué observamos con el seno de B y el seno del ángulo menos B? ¿Qué es lo único que diferencia a ambas expresiones? Un signo. Negativo. El signo menos. Por lo tanto, podemos afirmar que el seno del ángulo menos B es igual a menos el seno del ángulo B. ¿Es correcto? Sí, profe. Si se observa que el seno de menos B no es igual al seno de B, es igual a menos el seno del ángulo B. ¿Sí es correcto, jóvenes? De la misma manera, coseno de B es igual a ¿quién? Cateto adyacente sobre hipotenusa, A sobre B. Coseno del ángulo menos B es igual a cateto ¿qué? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Cómo son las dos relaciones? ¿Iguales? Iguales. Podemos afirmar que el coseno del ángulo menos B es igual al coseno del ángulo B.
¿Sí es correcto? Sí. Para la tangente de B sobre A, tangente del ángulo B, perdón, es igual a quién por definición, Cateto opuesto sobre cateto adyacente. que es B sobre A, ¿correcto? Sí. Tangente del ángulo menos B, cateto ¿qué? Opuesto sobre cateto adyacente, menos B sobre A. No son iguales, ¿verdad? Pero sí puedo establecer que la tangente del ángulo menos B es igual a menos la tangente de B. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Obviamente, cosecante es la inversa de quién. Del seno. Entonces, si seno es B sobre D, cosecante es igual a quién. D sobre B. D Hipotenusa sobre sobre. B. Si seno de menos B es igual a quién, a menos B sobre D, cosecante es igual a quién. A D sobre menos B, Sí. ¿correcto? Sí. Que observamos no son iguales, difieren en signo. Por lo tanto, podemos afirmar que la cosecante de menos B es igual a menos cosecante de B. ¿Es correcto? Sí. La secante es la inversa de quién? Coseno. Del coseno. Coseno es A sobre D. Secante va a ser igual a quién? A sobre A. B sobre A. A B No, sobre D A. sobre A. Coseno de menos B es igual a quién? A sobre D. Secante de menos B, D sobre A. ¿Cómo son? Iguales. Entonces Igualitos. podemos decir que la secante de menos B es igual a la secante de B. Para la cotangente es la inversa de la tangente. Si tangente es B sobre A, cotangente es A sobre B. Para tangente de menos B sobre A. Para la inversa de tangente de menos B es cotangente de menos B. A sobre menos B. ¿Es correcto? Difieren en signo. Por lo tanto, podemos afirmar que la cotangente de menos B es igual a menos cotangente de B. ¿Correcto? Cotangente de menos B es igual a menos cotangente del ángulo B. ¿Sí, jóvenes? Sí, profesor. Copiamos esas identidades, por favor, o esas funciones trigonométricas para ángulos simétricos. La ampliamos un poquito. ¿Se ve bien en ese tamaño? Sí, profe. Tengan cuidado con tener desactivados sus micrófonos, por favor, para evitar ruidos extraños.
¿Me indican cuando pueda avanzar, jóvenes? Mira, no te creo que te comiste todo tu rol. Dirás, no creo que te comiste todo tu rol. Esa bolsita, ahí, para poner. Ya, perfecto. ¿Listo? Ok. Entonces, para ángulos simétricos obtusos, consideraremos la siguiente figura. Ahorita voy, va. Y copiamos la figura. ¿Sí se ve la figura, jóvenes? Sí. A ver, primero ponle agua a la bolsita. Ponle agua. Yo te digo cuando paren. Yo te digo cuando paren. Ya. Ciérrala tantito. Pero para aquí. Cámbiale. Me indican cuando ya esté copiada la figura, por favor.
solo pongas tu bolsa, mi vida. Y empezamos. Eso está sucio. Empezamos. Vamos a ponerlo así. A ver, afuera, como reacción. No lo saques. ¿Listo, jóvenes? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Ok. Ahora, nuestro ángulo de trabajo para el ángulo obtuso B va a ser este ángulo donde estoy moviendo el cursor. Trabajamos con este triángulo rectángulo, cateto adyacente, menos A, cateto opuesto B y hipotenusa D. Para el ángulo obtuso menos B, nuestro ángulo de trabajo es este donde estoy moviendo el cursor. Consecuentemente se forma este triángulo rectángulo, cateto adyacente menos A, cateto opuesto menos B y hipotenusa o radio vector D. De la misma manera, sacamos el seno del ángulo B, que es este. ¿Sí estamos de acuerdo? Por definición dice que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa B sobre D. ¿Es correcto? Sí, profe. De la misma manera, el seno del ángulo menos B es igual a cateto opuesto, que es menos B, sobre hipotenusa, que es D. Observamos que son iguales, pero de signo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, podemos afirmar que el seno de menos B es igual a menos seno del ángulo B. ¿Sí, jóvenes? Sí. Y Sí, de la profe. misma manera sacan los demás. ¿Me escucharon? Sí. Sí. Lo intentan, por favor, y ahorita los revisamos. ¿Sí, jóvenes? Ok, intentemos, por favor, y ahorita lo checamos.
Ya, profe. ¿Qué observamos, jóvenes? Compárenlas contra las que obtuvimos anteriormente. ¿Qué observamos? Entonces podemos afirmar, dice, de lo anterior, permítanme. De lo anterior se observa que las funciones trigonométricas de ángulos simétricos son iguales, pero de signo contrario, con excepción del coseno y la secante del mismo signo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Sí. Copiamos esos 3 rengloncitos. Dejamos el título para la clase que viene. Funciones trigonométricas recíprocas. ¿Sí me escuchan? Funciones trigonométricas recíprocas, jóvenes. Nos vemos entonces el viernes. Sí, el Sí. viernes. Ok. Que tengan buena tarde, cuídense mucho, nos vemos.